nosotros grabamos esto y hasta ahora yo no he podido subirlo. El técnico me dijo que yo tenía que compartirlo por Facebook, perdón, por YouTube, y que en YouTube entonces después lo subía a la plataforma, pero tampoco sé cómo subirlo a YouTube. Yo lo voy a llamar para que me explique porque yo los tengo todos aquí en la computadora. Pero igual están ahí, si en algún momento se necesita como evidencia de que no tuvimos la clase, los tendré ahí, porque no he podido copiarlo en ninguna parte. Se reproduce, o sea, yo lo veo cada vez que quiera, pero no lo he podido compartir con nada. No me permite ni por correo. Ah, bueno, por correo. Profe, ese material está en la plataforma. No, porque esto es por Zoom. ¿De qué el grupo que lo voy a enviar para que usted lo vea? Pero ¿cuál te dice? El que usted puso ahí en la pantalla. Claro, está en la plataforma. Ah, ya. De ahí fue que yo lo cogí. Yo siempre lo voy a poner en la plataforma. Todo lo que nosotros veamos va a la plataforma. ¿Ok? Todo. Okay. Entonces, vamos a ver los estados de la materia. Generalidades. Ya nosotros vimos un video y también dijimos algo, yo recuerdo, pero vamos a ver los estados de la materia. Ok, vamos a ver lo que es la materia, teoría cinética de la materia, ¿verdad? Vamos a ver estado sólido, líquido, gas y los cambios de estado. Vamos a ver rápido este documento, porque después vamos a ver el que nos interesa más, que son los estados gaseosos, del estado gaseoso y las leyes de los gases. ¿Ok? Podemos decir que la materia, de la materia, los estados de agregación, todo está formado por materia. No importa la forma, ni tamaño, o el estado que esté, todo está formado por materia. Y la materia presenta esos tres estados: estado sólido, líquido y gas. ¿Usted ve? Estado sólido, ahí, si usted ve, tenemos también estado líquido, ¿verdad? Estado líquido y estado gaseoso. Estado gaseoso. ¿Ok? Estado sólido, por ejemplo, que usted no conoce, el azúcar, el hielo, la sal y todos los sólidos que usted pueda tocar es estado sólido, la materia, que usted pueda tocar y no se deforma. Ok, estado líquido, usted ve ahí, pone agua, alcohol, aceite y todo lo que usted puede tocar, pero no es sólido, todo lo que fluye, líquido. Y el gas, el estado gaseoso, ahí ponen dos ejemplos, oxígeno y nitrógeno, pero usted tiene todos los gases nobles, como está el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, están muchos gases ahí en la naturaleza, ¿verdad? Y esos son gases puros, oxígeno y nitrógeno, pero hay muchas combinaciones como el CO2, el monóxido, hay muchos gases. Entonces, la propiedad de la materia tenemos propiedades intensivas y propiedades extensivas. Yo les dije, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, que no cambia por la cantidad de materia, es la misma siempre. Por ejemplo, si usted tiene la densidad de una materia, esa densidad es la misma de un poquito de materia o de mucha materia. Pero cierre el micrófono, por favor. Usted oye que hay mucha bocina por allá. Cierre el micrófono, por favor. Todos ciérrenlo. ¿Ok? Entonces, dijimos que las intensivas son aquellas que no cambian en la materia, no cambia con la cantidad de materia. Si usted coge la densidad del agua, que da 1 gramo por mililitro, bueno, no importa que sea de una jarra, de una botella, de un galón, de 1 litro o de 1 metro cúbico, va a dar siempre la misma densidad, porque es 1 gramo masa por unidad de volumen unitaria. Entonces, una propiedad no depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Como la densidad, la dureza, el punto de fusión, eso no importa, son propiedades intensivas. Y las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Mire, apague su micrófono. Usted oye un perro que está ladrando en su casa o cerca. Cierre el micrófono, por favor. O sea, no nos someta a esa tortura, que nosotros estamos escuchando también el perro y los carros que pasan. Ok, gracias. Entonces, las extensivas sí cambian con la cantidad de materia, como por ejemplo el volumen, mientras más materia,
más volumen. Eso quiere decir que el volumen es una propiedad extensiva. Igual pasa, por ejemplo, con la masa, la cantidad, la masa, es mientras mayor, más masa tiene. O sea, cambia, son propiedades extensivas. Entonces vamos a ver rápidamente la teoría molecular, cinético-molecular. O sea, ¿qué significa eso? Cinética es movimiento, velocidad. Y molecular son moléculas o átomos, dependiendo si es una sustancia pura, si es un gas puro, es un átomo, por ejemplo, si es oxígeno, un átomo de oxígeno, pero si es un gas poliatómico como el monóxido o dióxido de carbono, es una molécula. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de la materia se explica a partir de esa teoría, que es lo siguiente, la teoría cinética. La materia está formada por partículas muy pequeñas, llamados átomos o moléculas o iones. Un ion es un átomo con electricidad, o sea, con carga eléctrica. Y un ion es una molécula con una carga eléctrica. Por eso se llama ion. Pero lo ponen ahí también, pero realmente son átomos y moléculas. Porque los iones, Profe, dígame. disculpe que lo interrumpa, pero anoche yo estaba viendo un post de una cuenta que yo sigo que da datos curiosos y dice que han descubierto un nuevo estado llamado condensado BES. No me acuerdo bien cómo se llama, condensado BES. Pues Ajá, las siglas, esas son. Y quiero saber qué tan cierto podría ser eso. claro, claro. Es el quinto estado de la materia se llama. Ok, pero Ah, vamos a entender esto que después explicamos aquí. Está bien, si da tiempo. está bien, gracias entonces. Porque los estados de la materia eran tres originalmente, sólido, líquido y gas. Luego, Ajá. luego se descubrió el plasma, que el plasma es el mismo gas, pero ionizado. Ionizado completamente, ¿verdad? Como vimos en el video, ¿recuerdan? Y después también hay un estado de la materia que se llama cristal líquido, pero no lo consideran estado de la materia, porque aunque es artificial, el cristal líquido, o sea, hay que formarlo. No está como muy natural. Por eso no es universalmente, perdón, perdón. Es que Salud, eso no importa. esto llega sin uno esperarlo. Así. Gracias. Entonces, el quinto estado de la materia que se está viendo ahora es un estado un poco raro porque está relacionado con el tiempo. Oigan bien. Y ya se ha logrado aislando ese estado de la materia. Por lo tanto, se piensa que en un tiempo no muy lejano, el hombre va a dominar la dimensión del tiempo. O sea, va a encontrar donde está la antimateria y ese quinto estado puede ser la antimateria. Pero no vamos a entrar en eso porque vamos a complicar un poco para entenderlo. ¿Ok? Entonces, la materia está formada por átomos, moléculas y por iones. Entonces, la energía cinética de la partícula, que es su velocidad, oiga, la velocidad es la energía cinética. La energía cinética de una partícula o de una masa cualquiera es su masa por su velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. Entonces, mientras decimos aquí que la energía cinética de una partícula aumenta con la temperatura, o sea, si usted la calienta, ella va más rápido. ¿Ok? Y además de los gases, esto es de los gases, y también de los líquidos, se mueven en todas las direcciones. Y cuando usted calienta un sólido, también sus partículas se agitan y se mueven en todas las direcciones también. ¿Ok? Entonces, en el estado sólido, las partículas están muy unidas por grandes fuerzas de atracción, muy pegadas. ¿Ok? Pueden tener un movimiento de vibración solamente. O sea, pueden vibrar, pero no se puede trasladar un átomo de un sólido. Él puede vibrar uno al lado a otro, una vibración. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta la vibración. Por lo tanto, el sólido se crece un poco, se dilata, o sea, se crece. Por eso vimos en el video, creo que fue que vimos, que si se calienta
De día, una puerta que se calienta, usted ve que no cierra. Y de noche que se enfría, cierra normal. ¿Por qué? Bueno, porque ya se crece un poquito con la temperatura. Porque aumenta la vibración de sus moléculas y se crece, se dilata un poco. ¿Okay? Igual pasa con los pavimentos, las calles que se calientan de día y se enfrían de noche. De noche, de día se expanden, o sea, se crecen, pero de noche se encogen. Y cuando se encogen de noche es que se agrietan. Esa grieta que usted ve en las carreteras es porque de noche se enfrió mucho y se encogió muy rápido y se rompió. ¿Ok? En el estado líquido, las partículas están unidas por una fuerza más débil. ¿Ok? También tienen movimiento de vibración, pero tienen otros dos que son de rotación y de traslación. O sea, las partículas se trasladan, se quitan de un sitio para ponerse en otro sitio. Es como se quitan y dejan un hueco, entonces viene otra partícula y ocupa ese hueco. O sea que las partículas en un líquido, además de la vibración, tienen rotación, giro, y también se trasladan. O sea, se van de un sitio a otro. Y se llama eso cinética molecular, igual que desde el sólido. ¿Ok? Entonces, las partículas se adaptan a la forma del recipiente. Por eso, si usted echa agua en un vaso, coge la forma del vaso. ¿Por qué? Porque se adapta a la forma del recipiente que lo contiene y no son muy compresibles, o sea, no se pueden comprimir mucho. Se comprimen, pero muy poco. ¿Ok? O sea, no se encogen cuando usted lo aprieta, cuando aumenta la presión, no se pone más pequeño, muy poco. Pero los gases, el estado gaseoso es al revés. En el estado gaseoso, las partículas prácticamente no se atraen. No se atraen. La fuerza de atracción es muy poca o no se atrae. Porque están muy lejos una de otra. Entonces, quiere decir eso que tiene un movimiento libre. No que vibran o que rotan. Que se trasladan a una gran velocidad. En los gases, las partículas, o sea, los átomos y moléculas de los gases, viven siempre moviéndose a una gran velocidad y ejercen una presión sobre el envase que lo contiene. Por ejemplo, cuando usted sopla con aire, que es un gas, una vejiga, la vejiga se pone redonda porque los gases están chocando contra la pared de la vejiga y se vuelve esférica porque presiona con la misma fuerza por todos los lados. O sea, están golpeando la pared. Lo hace tan frecuentemente que usted no lo siente, obviamente, pero están chocando la pared. Viajan a una velocidad muy grande, o sea, tiene un movimiento libre. La distancia entre las partículas es mucho mayor que la del líquido y mucho más que la de los sólidos. ¿Ok? Y los gases se comprimen fácilmente. Cuando usted aprieta, usted aumenta la presión, disminuye el volumen. Pero también, si usted aumenta la temperatura, aumenta el volumen de los gases, porque aumenta su velocidad. ¿Ok? El fenómeno, o sea, que da apoyo a esta teoría, se llama difusión. Entonces, la difusión es el fenómeno que apoya esa teoría. O sea, todas las sustancias, toda la materia se difunde en forma molecular. Es como, por ejemplo, voy a aplicar un ejemplito que ustedes lo van a ver de una vez. Si usted echa un poco de sal en un vaso con agua y no lo agita, usted no lo agita. Si usted prueba, el agua que está en la superficie no está salada. Pero si usted viene mañana, ya va a estar salada. Y usted no lo agitó, ¿verdad que no? Si usted no lo agita, ¿cómo la sal llegó hasta la superficie del vaso si usted echó la sal al fondo? Bueno, porque la sal se fue disolviendo y se fue difundiendo a nivel molecular por las moléculas hasta que subió arriba donde la concentración era mucho menor. Porque se difunde la molécula de un sitio de mayor concentración hacia un sitio de menor concentración. Entonces, para que tenga lugar esa difusión, esa distribución espacial de la partícula no debe ser homogénea. O sea, que las partículas no deben estar igual en todas partes, como yo le dije de la sal. Si usted echa sal, la concentración de sal en el fondo
es mayor que arriba. Entonces, si fuera homogénea, no se difunde. Pero si está más concentrada abajo y menos concentrada arriba, entonces se va a difundir de abajo hacia arriba. ¿Hasta cuándo se va a difundir? Hasta que tenga la misma concentración en todas partes. Ahí va a dejar de difundirse. Por eso dice que tiene que ser homogénea, no puede ser homogénea para que se pueda difundir. O sea, debe haber una diferencia de concentración entre las partículas de las dos zonas para que pueda moverse. ¿Ok? La sal está en el fondo del vaso, ahí la concentración está alta y arriba no. Entonces se va de abajo hacia arriba. O sea, no puede ser homogénea. ¿Ok? En los gases la difusión siempre ocurre. ¿Por qué la casa? Claro, de una concentración menor a una concentración mayor. Si usted destapa un perfume en su habitación, usted se da cuenta que al poco rato huele en todas partes, porque ya se fue molecularmente. No fue que lo soplaron, sino, aunque no hubiera brisa, hubiera llegado, pero va molecular, porque las moléculas de gas viajan rápidamente. ¿Ok? Entonces, en los líquidos o en líquidos con sólido, en soluciones de líquido con sólido, solo cuando las fuerzas de cohesión son menores que las establecidas entre las partículas de la distancia de las distintas sustancias, solamente cuando esa diferencia, cuando esa diferencia de cohesión, cuando son menores que la fuerza de atracción, entonces se mueven. O sea, porque tienen una fuerza de atracción. Pues esa fuerza de atracción es menor, entonces la atracción es la que impera. Por eso ocurriría una difusión también. Por ejemplo, vamos a ver aquí. El aceite y el agua no se difunden entre sí, porque la fuerza de cohesión entre las partículas de aceite son superiores a la fuerza de cohesión, o sea, la que puede establecerse entre el agua y el aceite. O sea, el agua y el aceite se atraen, siempre se atraen, todas las partículas siempre se atraen, pero las partículas de aceite se atraen con una fuerza mayor entre ellas, por eso no se difunden. Y esa atracción, si ustedes recuerdan la química 1, se llama enlace químico. El enlace químico de la partícula de los átomos del aceite es más fuerte que la atracción entre el aceite y el agua. Por eso no se disuelve en agua. ¿Ok? El aceite debe tener un enlace covalente polar bajo, o sea, casi un enlace no polar, y el agua tiene un enlace covalente polar. Por lo tanto, no se van a mezclar. ¿Ok? El estado sólido, o sea, en el estado sólido las partículas ocupan lugares fijos en el espacio. O sea, recuerden como les dijimos ahorita, no se trasladan, vibran. ¿Ok? Y tienen su propia forma y volumen. Y no cambia. Usted ve, la forma y el volumen son constantes. No se escucha nada, maestro. Ni se ve Bueno, nada tampoco. pero usted escuchaba ahorita. O sea, si usted dice que no se escucha, ¿alguien escucha? Sí, se escucha, que él cheque su audio. Ok, revise su audio, amigo, porque si usted no lo escucha... Yo escucho perfectamente. Sí, gracias. Ok, seguimos entonces con el estado sólido. O sea, los sólidos son casi indeformables. Si usted le trata de deformar, lo que hace es que se rompe. ¿Ok? Como una piedra, un cristal, un sólido, usted lo trata de deformar, de cambiar de forma, y es lo que hace que se rompe. A menos que sean metales dúctiles, que se sabe que cambian de forma fácilmente. Las partículas ocupan lugares fijos, no se mueven. Ya lo dijimos ahorita. Y tienen una ordenada, están ordenadas en forma de cristales, los sólidos. O sea, todos los átomos están uno al lado de otro, formando como una fila. Y los que están al lado, otra fila. Y los que están al lado, otra fila. Y de ahí no se mueven. ¿Ok? Y aunque están fijos, siempre están vibrando. Incluso ya hay instrumentos que son capaces de medir esa vibración. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta la temperatura de un sólido, ese movimiento de la partícula aumenta y también aumenta la distancia que los separa. Por eso aumenta un poco el volumen del sólido y por eso se dilata. Por eso se crece un poco. ¿Ok? Siempre el sólido crece un poco.
Si conduce mucho la electricidad, no se expande mucho, o sea, no crece mucho. ¿Por qué? Porque el calor lo va a disipar de una vez. Pero si no es buen conductor de la electricidad, se va a crecer mucho cuando lo calienta. ¿Ok? Entonces, el estado líquido, o sea, no tiene una forma definida porque adquiere la forma del envase que lo contiene. Si se desparrama, se riega en el piso. Si tengo un vaso, la forma del vaso. Mire, esto se va a cerrar dentro de unos minutos. En 4 minutos se cierra. Cuando se cierre, volvemos. ¿Ok? Y cuando termine el segundo tiempo, ahí terminamos. O tal vez, un poco antes. ¿Ok? Muy bien, entonces, la partícula de los líquidos tienen energía cinética, poseen energía cinética porque se mueven. Y también de energía potencial porque están a una distancia del suelo. O sea, tienen una presión. Los líquidos prácticamente no se comprimen, como yo le dije ahorita, se comprimen muy poco. Hay muy pocos líquidos que se pueden comprimir, muy pocos líquidos que se puedan comprimir, ¿ok? La mayoría de los líquidos no se comprimen, hay muy pocos que se comprimen y su compresión es muy poca. Cuando aumenta la temperatura, aumenta, como dijimos, la energía cinética porque se mueve más rápido. Recuerden que la energía cinética es la masa por la velocidad. Por lo tanto, si tiene mayor velocidad, tiene mayor energía cinética. Por lo tanto, aumenta la separación entre las partículas. Y por eso se pueden llegar a separar, se dilata. Cuando usted calienta agua, antes de evaporarse, el agua se crece un poquito. ¿Ok? Todos los líquidos se dilatan un poco. Si usted lo ve, si usted pudiera ver en el laboratorio, se ve cuando usted calienta agua, que el nivel sube una muy mínima parte, pero sube. ¿Ok? Su volumen disminuye si la compresión es muy alta. O sea, si aumenta la compresión, puede disminuir un poco el volumen. Ahora, en los gases, los estados gaseosos a temperatura constante. O sea, vamos a ver qué pasa con los estados gaseosos a temperatura constante. Ok, si usted mantiene la temperatura constante de un gas, o sea, no lo calienta, tiene la misma temperatura, pero usted ejerce una presión sobre ese gas, el volumen va a disminuir. Por lo tanto, porque es compresible, o sea, si usted aprieta un gas, él va a disminuir su volumen, manteniendo la temperatura constante. ¿Ok? Eso es porque no hay fuerza entre las partículas, como ellas no se atraen entre ellas, tiene una distancia grande entre ellas, entonces al comprimirla, las acerca un poco más y disminuye el volumen. Y si la sigue apretando, comprimiendo mucho, se acercan tanto las partículas de un gas que pueden llegar a licuarse. O sea, se aumenta mucho la presión a temperatura constante, puede llegar a convertir un gas en un líquido. ¿Ok? Porque la distancia entre las partículas va disminuyendo si usted lo va comprimiendo en un volumen. Se va poniendo cada vez más pequeño y si lo comprime mucho puede llegar a licuarse. Porque la partícula puede llegar a estar muy cerca entre ellas. Eso es cuando mantenemos la temperatura constante. Ahora vamos a ver, si mantenemos la presión constante, ¿qué va a pasar? Si usted tiene un mismo envase y mantiene la presión constante, si usted aumenta la temperatura, entonces aumenta la velocidad de la partícula y aumenta la distancia entre las partículas, por lo tanto aumenta el volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si usted acerca a la estufa una vejiga, no la ponga muy cerca porque se va a explotar, ¿verdad? Que caliente un poco, usted se va a dar cuenta que la vejiga se va a crecer un poco. Se va a crecer porque aumenta el volumen cuando aumenta la temperatura. ¿Ok? Como las partículas adquieren más energía cinética y chocan más veces por unidad de volumen y sobre la pared, entonces aumenta la presión interna también. Pero, como dijimos que va a mantener presión constante, para que no aumente